Hola, yo soy Silvia Corzo y durante la siguiente hora compartiremos este espacio de bienestar para hablar de todos los temas que nos ayuden a estar bien, aquí en la FM, siempre contigo. Hoy vamos a hablar de las personas que ni son novios, ni son amigos, pero que son algo, los casi algo. Quédense la siguiente hora conmigo. Bienvenidos. ¿Será que todos alguna vez en la vida al menos hemos tenido un casi algo, esa persona a la que le gustamos, nos gusta, pero con la que no llegamos a concretar nada? Es más, ¿supimos o sabemos si estamos en un casi algo? Y en cualquier caso, ¿cómo afecta este tipo de relacionamiento nuestras emociones? Para hablar de este tema, hoy me acompaña la psicóloga Vanessa García Gualdrón. Ella es representante del campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, pues empecemos por definir qué es un casi algo. Bueno, un casi algo es una relación, un vínculo que surge entre dos personas en donde no hay claridad respecto a la consistencia. O sea, somos pareja, somos amigos, somos amigobios, en cierta forma sería como ese casi algo. El no ponerle un nombre específico a esa relación que se está construyendo y trae mucha confusión, claramente. Claro, y tiene que ver con el compromiso, porque ese casi algo es casi algo precisamente porque todavía no estoy listo para entrar ahí en una relación con esta persona. Sí, yo creo que cuando estamos conociendo a las personas, todos podemos transitar por ese casi algo, pero lo sano y lo esperable es que ese casi algo se defina en un somos o no somos. O no somos, claro. Sí, porque ese casi algo es como ese proceso de conocer a la persona, en donde tú dices, bueno, me siento cómoda, puedo ser yo misma, puedo verme a largo plazo con esa persona, o tal vez no. Ya cuando tú defines eso, pues ahí se esperaría que transite esa relación hacia un plano más formal. Pero entonces tiene su lado bueno, y es hasta que yo no te conozca lo suficiente como para decidir si me comprometo, como que todavía no paso al siguiente nivel. Entonces estamos en ese nivel en el que no somos amigos ya, porque estamos como en una etapa un poco más avanzada, pero todavía no nos podemos definir como una pareja, ¿cierto? Y pues lo definamos o no con la otra persona, todos pasamos entonces por esa etapa. Exacto, todos pasamos por esa etapa. El problema empieza a ser cuando mi tiempo de espera de querer que pase de ser un casi algo a algo ya más formal no está en la misma sintonía que la otra persona. Ahí es donde empezamos como a sufrir, a tener ansiedad, se nos quita la paz en esa relación. Es que se me ocurre que pues hay que hablarlo, pero no todo el mundo lo hace. Ahora que estábamos hablando antes de empezar el programa, pensaba en que los casi algo son los de nuestra generación, bueno, la mía más que la tuya, como los que amigos con derechos, o los que es que no tenemos nombre. Yo no encontré un nombre para definir los casi algo para mí. De hecho, cuando estaba averiguando, haciendo mi proceso de investigación, incluyendo con mi productora del programa, que ahorita nos va a transmitir las preguntas que tenemos de los oyentes y de los seguidores, me di cuenta de que yo estuve en un casi algo un montón de veces, indefinidamente. Entonces no teníamos un nombre para eso. ¿Es algo nuevo de estas generaciones? Yo considero que no es algo nuevo, sino como tú dices, se va transformando a partir de la generación el cómo lo llamamos. Entonces, por ejemplo, en mi generación podría ser como tener muchos arrocitos en bajo, por decirlo así. Bueno, es que aquí ya nos metemos en un montón de términos que yo creo, y a mí me parece positivo de eso, que esta generación Z, y bueno, no sé, tal vez los millennials ya estaban haciéndolo también, decidieron definir muchas cosas que estaban indefinidas para las generaciones anteriores en las relaciones, y eso da mucha claridad. Pero bueno, yo voy a aprovechar y de una vez voy a preguntar a la productora, y pues empiezo por ahí antes de que me cuentes si tenemos preguntas o no de los oyentes, Melanie. Como cuáles son las diferentes clasificaciones de los jóvenes, bueno, o de las personas cuando van a entrar a una pareja, incluyendo la de pareja.
las que ustedes tienen, por lo menos las que tengas en mente. Bueno, existen distintas clasificaciones, pero más en base a las redes sociales. Esto se da en base a las redes sociales. O sea, Lo vemos más en redes- las redes sociales. No en la relación directa, en el vínculo con la persona. También. Ah. Pero los nombres o la clasificación que se le da las redes es a sociales partir de les las redes puso nombre. sociales. Ah, ok. Exactamente. Tenemos preguntas de oyentes, también tenemos comentarios y tenemos algunos audios contándonos historias sobre este tema. Tú me dices por cuál empiezo. Empecemos antes porque nos cuentes cómo tú conoces, bueno, según tú, cuáles son las clasificaciones en las que entra alguien entre somos amigos hasta que llegamos a ser pareja. Bueno, hay varias. Está el tema del ganado, que es cuando tenemos varias personas, varios pretendientes o nos gustan varias personas. También hay el término que ya es un poco más coloquial, se les dicen opelitos, arrocitos en bajo, también ese término también se usaba en esta generación. ¿Y el ganado no es el mismo Es lo arrocito mismo, en bajo? sí, Ah, pero pues como ya. se estaba haciendo la transición entre arrocitos en bajo y ganado, pues todavía hay personas que lo siguen utilizando. Ok. También tenemos el término novio, Ujú. que es el más formal, que ya todos lo conocemos, es más como general en todas las generaciones. Los casi algo, que es estar en el medio de ser amigo o novio, estar como en ese balance de ser ambos. Tenemos por ahora esos Bueno, más Vanessa, conocidos. ¿tú conocías algunas o todas estas clasificaciones o por lo menos las habías oído mencionar en tu consulta? Yo había escuchado el arrocito en bajo, el ganado es algo totalmente novedoso para mí. Bueno, ya sabes. Sí, cuando te aprendimos toque. hoy. Eso significa que para nosotros era personas que nos gustan, pero con las que todavía ni siquiera salimos, en serio. A veces sí, a veces no, y estas personas pueden salir con otras, más o menos. Sí, es que yo creo que como resumiendo lo que las tres acabamos de decir, el casi algo básicamente es una relación sin formalidad, o sea, no se ha formalizado, entonces o puede durar un año indefinidamente sin formalizarse, ahí es cuando podemos utilizar el casi algo, el arrocito en bajo, el ganado. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes y los seguidores. Empecemos con, ¿qué preguntas hay? La primera. Tenemos un comentario que nos dice: nos cuesta asumir responsabilidades porque se cree que se pierde la libertad. Esa puede ser una razón por la que yo me quede en un casi algo indefinidamente, por ejemplo, Vanessa. Sí, puede ser la razón, sin embargo es importante pensar en una palabra y es responsabilidad afectiva, ¿no? Ujú. O sea, no solamente podemos estar en una relación para que nos den y nos den, porque con el comentario que dices así lo percibo, es como, bueno, la pasamos rico, pero ¿dónde queda la responsabilidad de lo que yo también tengo que dar en esa relación? Entonces sí considero que influye bastante el miedo a la responsabilidad. Bueno, sí, pero pues una persona podría estar en un casi algo absolutamente responsable de sus emociones. Eso depende de si están en sincronía las dos personas, porque si yo tengo claro que voy a estar en un casi algo indefinidamente, no me importa, pero mi pareja o bueno, mi casi algo está esperando que pase a la formalidad pronto, ahí es donde empieza a existir ese sufrimiento. Si para mí está bien un año y para la otra también está bien un año, pues no hay problema. Aquí ya llegamos a la razón por la cual esto se nos convierte en el tema de hoy, y es que estar en un casi algo puede traer consecuencias afectivas. Si no, no estaríamos hablando de esto. En los otros casos, las personas no tienen claro que no se comprometen y que no podrían llegar a no comprometerse. Y esa es la razón por la que yo cuido mis emociones y no avanzo tampoco. En un casi algo, yo creo que sí se comprometen un poco más las emociones, o si no, no habría consecuencias de eso. Sí, yo creería que en un casi algo está conformado por una persona que casi siempre sale lastimada, que es como la que está esperando que se formalice, y otra persona que está muy cómoda, pues sin tener como esa responsabilidad afectiva, y las consecuencias son muchísimas. ¿Estamos de acuerdo con eso, Melanie? Totalmente de acuerdo. ¿Hay algún otro comentario de un oyente? Tenemos una pregunta. Bueno. Una pregunta bastante clave que dicen que los casi algo duelen más que los demás. ¿Por qué?
Bueno, yo considero que al ser un casi algo también se tienen expectativas y se transita un duelo. Cuando ya decimos, bueno, hasta acá llegó este casi algo, no se consolidó el vínculo, entonces es empezar una transición de un duelo, que es un duelo, sentir dolor por todas esas expectativas que teníamos que ya no se van a cumplir con esa persona. Entonces básicamente escoger esas expectativas y literal tirarlas a la caneca con esa persona. Entonces ese es un proceso que genera sufrimiento. Nuestro cerebro en una relación empieza a generar seguridad por medio del apego, de la consistencia. Entonces el tener una ruptura, así sea de un casi algo, de una relación que no sea formalizada, pues genera sufrimiento. ¿Tenemos espacio para otra pregunta en tiempo? ¿Alcanzamos? Tenemos espacio. ¿O un comentario? No, es una pregunta. ¿Por qué duelen tanto esas rupturas si no hubo relación oficial y cuánto debe durar la tusa? Bueno, duele porque el nivel de involucramiento no lo determina el título, sino el nivel de involucramiento lo determina el tiempo que tú compartes con esa persona, la frecuencia que tú tienes de conversar, de que esa persona esté presente en tu vida. Entonces duele porque es romper esa cotidianidad y empezar a construir una vida uno solo mismo, bien sea que se termina porque yo decidí no estar más en la relación o porque la otra persona pues me dejó claro y no era algo que yo decidía. ¿Y cuánto dura un duelo normalmente? Un duelo sano dura de 3 a 6 meses. Ya empieza a convertirse en un duelo patológico cuando supera un año. Entonces es fundamental hacer el duelo antes de esos 6 meses. Bueno, antes de avanzar con el tema, porque ya llegamos también a un buen punto y es las consecuencias de estar en un casi algo, que es por la razón por la que estamos hablando, vamos a hacer una pausa, ya regresamos, ustedes están en Siempre Contigo. Usas la nueva app de RCN Radio. Es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Cuando le metes flow al trayecto. La app de clásicos, la nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todo
Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Este es el mañanero. El día arranca distinto cuando le metes flow al trayecto. La app de RCN Radio tiene toda la radio del país en un solo lugar, con música, podcast y eventos, donde quieras y cuando quieras. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Y sin darte cuenta, terminas. Un duelo normalmente, un duelo sano dura de 3 Pareja. Hasta no estar seguro. Bueno, no todo el mundo lo hace, hay unos que van pues a toda mecha, ¿no? A toda carrera. ¿Tiene algún periodo de tiempo máximo, según tú, Vanessa, esa duración del casi algo? Es decir, el momento en el que yo todavía no he definido si quiero comprometerme y le digo a la persona, vea, aquí no pasó nada, dejémoslo así. O yo quiero que vayamos a otro nivel. Hay un rango de tiempo en el que tú dices, no, si pasa este tiempo, ustedes no van a salir de ese casi algo, de esa etapa nunca. Bueno, personalmente considero que un tiempo prudente para conocer a una persona implica más de 3 meses, de 3 meses a más tiempo. Ya en los casos que tú dices que esas personas que van muy rápido, un mes, en donde ya quieren formalizar la relación, pues es el punto en donde casi siempre la otra persona dice, chao, acá no me siento a gusto. Uh-huh. Sin embargo, en los casi algo, tú mencionabas, y es muy importante poner ese tema sobre la mesa, porque muchas veces yo puedo tener una expectativa en mi cabeza y yo digo, listo, yo creo que ya conocí a la persona, conocí su familia, conocí sus proyectos, me siento bien, yo estoy lista para dar el siguiente paso, pero no sabemos qué está pasando en la cabeza de la otra persona. Entonces es importante que cuando yo sienta esa necesidad, si me doy cuenta que la relación no va avanzando, no se va formalizando, pues podemos preguntar, bueno, nosotros, ¿qué somos acá en este punto? ¿Deseamos avanzar? ¿Deseamos finalizar? Y escuchar cómo se siente la persona. Creo que es un consenso mutuo, llegar a acuerdos, no existen reglas porque dentro de la naturaleza humana somos tan variables y cada uno es diferente. Claro, y tiene sus consecuencias negativas también el hecho de que uno ya esté listo y el otro no, pero ni siquiera se hayan dado cuenta porque lo han hablado. Yo voy a aprovechar que tengo a Melanie, la productora del programa, aquí conmigo contándome las preguntas que tienen ustedes los oyentes, para preguntarte si te ha pasado eso a ti, Melanie. Pues digo porque el casi algo es un término que no es de mi generación, entonces te pregunto, ¿te ha pasado eso? ¿Estás en una relación de casi algo? O mejor, estás en un casi algo, yo no sé si llamarlo relación, y uno define y el otro no, pero nadie sabe y se quedan ahí como esperando que el otro decida. Pues, ¿hay alguna anécdota de eso? Sí, tengo una anécdota. Duré aproximadamente saliendo con una persona 9, 10 meses. Y yo le preguntaba constantemente, ya después de que pasó un tiempo, como, bueno, ¿y tú y yo qué somos? Y él nunca sabía responderme, me dijo, no, todavía está muy pronto, no me siento listo, no me siento cómodo. Y yo, ¿pero cuándo te vas a sentir cómodo? Hasta que yo me cansé, porque a la final no oficializamos nada y yo pues tampoco quería perder el tiempo. Entonces, me imagino, entonces, es que te interrumpí porque quiero de una vez preguntarle a la doctora, sí. Pero ibas a agregar algo. Sí, luego de que finalizamos el vínculo, me enteré que tenía novia hace 3 años. Entonces... Bueno, y el silencio dice mucho, ¿no? Esto debe pasar más de lo que uno se imagina, Vanessa. Sí, considero. ¿Y qué hace uno? Yo estaba escuchando a Melanie y yo le preguntaba y él me decía que aún no estaba listo. ¿Qué debería hacer la persona que está en la posición de Melanie? Ella finalmente se cansó y se fue, pero después de 9 meses.
Bueno, yo creo que en el caso de Melanie es un aprendizaje, es una experiencia. Sin embargo, ahí tenemos que tener en cuenta que no nos podemos quedar esperando a que sea la otra persona quien defina el próximo capítulo de nuestra vida, porque en el caso de Melanie posiblemente ella se quedó esperando a que fuera él quien decidiera qué es lo que quería para los dos. En ese caso, yo misma soy una persona autónoma y decido qué es lo que yo quiero para mi vida, y si esto no está acorde a lo que deseo, pues soy yo quien toma la decisión. No me quedo esperando a que sea la otra persona quien me muestre ya en palabras algo que yo ya sabía, y era que no había interés. ¿Así fue? ¿Te quedaste esperando que el otro decidiera por ti? Sí, yo idealicé mucho a esa persona y también idealicé una pedida de mano, por decirlo de alguna manera, pero nunca llegó. Y pues a la final yo ya dije, yo no estoy para esto. Y decidí no perder más el tiempo, pero después una Claro. gran sorpresa. Y con las consecuencias psicológicas de eso, de lo que vamos a hablar más adelante, y es qué hacer cuando ya todo esto pasa y uno se siente emocionalmente afectado como consecuencia de no se definió a tiempo, esperé que el otro decidiera por mí, yo pregunté y nunca me contestaban, y los efectos que eso tiene en mis emociones. ¿Tenemos tiempo para algún comentario o alguna pregunta de nuestros oyentes? Tenemos tiempo. Bueno, yo era supervisor en un call center, ya hace como unos 3, 4 años sucedió esta historia y llevaba ya 6 años trabajando en esta empresa. Me gustó muchísimo una chica del trabajo, empezamos a salir, duramos más o menos unos 7, 8 meses saliendo, hay que aclarar. Y un día en el trabajo ella se desmayó, se enfermó, se desmayó, algo le pasó. La verdad, pues siendo su jefe, yo corrí a ayudarla para que estuviera bien. Además que pues le cogí muchísimo cariño. La verdad, ella me gustaba muchísimo. Entonces hice lo posible por ayudarla, bueno, en fin. Y cuando ya se sintió mucho mejor, mi jefe nos citó a su oficina. Y así, sin más, nos dijo, yo sé que ustedes dos tienen algo, tienen cuento, lo que sea. No dijo nada más. Obviamente quedamos ella y yo muy fríos, como es que sabe, en fin, porque pues tratamos de ser muy cuidadosos, pero pues se enteran. Ese mismo día salimos, bajando el ascensor, pues yo recuerdo mucho que nos dimos un beso en el ascensor, pero no sé cómo fue que pasó, alguien se enteró, me reportaron, me delataron, me echaron del trabajo después de 6 años, yo tengo un hijo y pues es una situación muy lamentable yo quedarme sin trabajo con un hijo, la verdad no es nada bueno, me puse muy mal, fue muy frustrante, fue muy triste todo y además que más triste aún porque yo creyendo que después de esto podíamos estar juntos ya sin que nadie nos impidiera nada, la verdad yo estuve pues muy enamorado de ella me gustaba muchísimo, yo quería algo serio, la busqué, le preparé una súper sorpresa, tenía todo preparado para decirle a ella que fuera mi novia, pero al final ella simplemente decidió desaparecerse, me dijo no, que ya para ella era suficiente la aventura y por supuesto la aventura porque pues yo soy mayor que ella 15 años, siempre le llevé 15 años, entonces para ella simplemente fue una aventura. Y yo me quedé con esas ganas de poder continuar con la relación o de tener una relación seria y ella simplemente se desapareció. La busqué por redes, pero igual ella no responde, se desapareció y quedé yo sin trabajo y sin novia. Y debo confesar que la verdad yo la veo en redes sociales y siento que todavía me gusta demasiado. Hay algo que de ella no puedo dejar de verla, de seguirla, de estar pendiente de qué hace. Bueno, se quedó sin trabajo y se quedó sin el algo. También, Así es. pero además aquí estoy pensando en esto y es, él sigue buscándola, la sigue viendo en redes y sigue lamentando que no haya pasado nada. También como retrocediendo un poco a la pregunta del bloque anterior, ¿duele mucho el casi algo o duele más que una ruptura amorosa o igual? Porque se supone que yo me protejo emocionalmente y por eso no me comprometo, pero resulta que termino igual o peor en la ruptura del casi algo o eso que no llega a nada que si yo hubiera tenido una relación y corto. ¿Será porque no sé nunca si eso iba a funcionar o iba a salir bien, me quedé como sin saberlo, o ese rechazo de la otra persona me produce a mí no sé, como otro tipo de consecuencias psicológicas? Que yo he oído psicólogos que dicen que duele mucho el rechazo, a veces ni siquiera la ruptura, sino sentirse rechazado por alguien.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Considero que podría incluso doler un poco más que una ruptura de una relación formal, porque adicional al duelo normal que conversábamos ahorita de perder ese vínculo, esa continuidad, esa costumbre con esa persona, pues también se pierde la esperanza de que se llegara a formalizar. Entonces, el rechazo es algo que duele demasiado y afecta la autoestima, nuestro concepto propio, cómo vamos a relacionarnos en las próximas relaciones, estar más prevenidos, aunque todo lo podemos ver como aprendizaje. Bueno, y en este caso, si él estuviera en consulta, ¿qué le dirías? Bueno, mencionaba que seguían pues queriendo buscar a la persona. Considero que en un punto es muy sano tener contacto cero, ¿sí? Estar buscando a la persona es como si tú tienes una herida y no dejas que cicatrice. Entonces, cada vez que tú la buscas, cada vez que hay respuesta de la otra persona, abrir esa herida otra vez. Entonces, el contacto cero es prudente para que empiece a sanar, las emociones empiecen a disminuir un poco y en medio de eso, pues ya seguir adelante. Bueno, nosotros estamos hablando de los casi algo y de las consecuencias o los efectos negativos que pueda tener en nuestras emociones. Estamos en Siempre Contigo y ya regresamos. Usas la nueva app de RCN Radio. Es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta los días más largos suenan corticos a punta de clásicos. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio.
Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Cuando usas En Siempre Contigo estamos hablando de los casi algo, estas relaciones en las que todavía no hemos definido si queremos estar en pareja con alguien, pero ya dejamos de ser amigos, y los efectos o consecuencias que puedan tener en nuestras emociones, en nuestra salud emocional. Nos acompaña la doctora Vanessa García, es psicóloga, y si ustedes quieren hablar sobre este tema o cualquiera que tenga que ver en relación con las relaciones o con cualquier consulta psicológica, su red social en Instagram, su cuenta en Instagram es @psicovanegarcía. Hablábamos en la pausa inclusive sobre este último audio, la persona que estuvo en un casi algo, pierde el trabajo, pierde a esta persona sin saber, pues porque nunca llegaron a concretar nada. Y había una pregunta de Melanie que me parece importante, como 3 factores que tú dices que pues no sé si son importantes o no aquí para definir por qué la persona no ha salido fácilmente de ese lugar emocional. ¿Cuáles son, Melanie? Bueno, son 3 factores: la diferencia de edad, también el tema de pronto quedarse con el amor en las manos, y por eso también puede existir ese sufrimiento. Quisiera saberlo, y el por qué todavía no ha podido salir de ahí o no ha podido superarlo de alguna manera. Yo pienso ahí algo, Vanessa, y eso es amor. ¿Podría ser apego? Posiblemente, porque tenemos que tener en cuenta que el amor te ayuda a ser una mejor persona, el amor te ayuda a crecer, a desarrollar tus habilidades. El amor no duele, el amor no debería lastimarte. Claramente podemos tener conflictos y eso duele, pero conflictos para ser mejores personas y crecer juntos. Entonces, en este caso consideraría que no es amor. ¿Y hay alguna, es importante aquí en esto que ellos hayan trabajado juntos y que uno de ellos sea mucho mayor que el otro? La verdad creo que es cuestión de voluntad. La diferencia de edad, al contrario, creería que es un factor bueno por la misma madurez del hombre en la relación. Sin embargo, creo que es una cuestión de voluntad, de proyecto de vida, de qué quiere la persona y qué quiero yo. Y efectivamente, en este caso que nos compartieron, cada uno iba por caminos diferentes durante mucho tiempo y no tuvieron esa conversación de la que hablábamos a tiempo, de bueno, tú y yo, ¿qué somos? Para prevenir pues precisamente este apego que a la larga, 6 años, imagínate, pues el duelo debe ser bastante intenso. 6 años, claro, es que olvidé el tiempo que estuvieron juntos. 6 años, a mí me parece que eso no es un casi algo, era una relación en la que ninguno de los dos quería poner un nombre. Pienso yo, digo, ¿no? Y en este caso hay otras preguntas que me surgen, y es, hay personas que tienen un nombre en la relación: somos novios, somos amantes, somos pareja, nos hemos casado, y no tienen un compromiso emocional de respeto mutuo y de fidelidad. Entonces mi pregunta es, ¿necesitamos ponerle nombre a todo y definirlo todo para que haya un compromiso emocional real? Porque pues ponerle el nombre no garantiza que la otra persona no se vaya, no me deje o no me sea infiel. Claro, considero que incluso cuando lo llamamos amante, pues ya estamos involucrados y sabemos pues a qué nos atenemos al ser un amante. O incluso cuando decimos relación abierta, pues ya sabemos a qué también nos atenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no le ponemos nombre, entonces yo empiezo a exigir y a esperar algo que en ningún momento lo hemos conversado. Es una muy buena salida para el otro, pero es que nosotros aquí no hemos hablado de que somos nada, entonces yo puedo irme cuando quiera. Pero bueno, aquí yo digo, 6 años ya es una relación. ¿Un casi algo puede durar 6 años? En este caso vemos que hay... O sea, lo que duró fue una relación sin definir durante 6 años, que tenía una puerta de salida abierta fácilmente para que cualquiera se fuera, y por ahí se fue uno de los dos y el otro quedó afectado. ¿Es así o no? Claro, pero es el punto de pensar qué tanta consistencia, qué tanta fuerza tenía ese vínculo para que de un momento a otro yo me desaparezca.
claramente a mí no me importaba la otra persona al nivel que yo le importaba a la otra persona. El que se va fácil no estaba tan involucrado emocionalmente. No estaba tan involucrado emocionalmente. Bien, entonces la respuesta para el que se queda es hay que ir a terapia. Hay que ir a buscar terapia. ayuda. Cuidarse, amor propio, límites. Muchas veces creemos que los límites se los ponemos a las demás personas, pero los límites no los ponemos nosotros mismos. Y es listo, o sea, el límite es, si de aquí a 4 meses, 5 meses no formalizamos, ¿qué voy a hacer yo? Entonces me limito a romper el vínculo o me limito también a decir, esto es lo que hay y lo acepto. Si alguno quiere dejar de ser un casi algo y el otro no, ¿qué se hace en este caso? O sea, estoy pensando en cómo poder solucionar los diferentes momentos del casi algo. Pero bueno, antes de eso, tenemos espacio para un último comentario y al final, en el siguiente bloque, vamos definiendo las conclusiones. Hola, mi nombre es Laura y tengo una historia con un casi algo. Pues esto me pasó en el trabajo y pues resulta que ahí conocí a un chico con el que estuvimos como teniendo conversaciones y acercamientos. La verdad me empezó a gustar bastante. Yo creía que la cosa iba como para algo serio. En el transcurso de los días fuimos saliendo, tuvimos varias salidas, pero pues al final... un día pues él me pidió como plata prestada, pues yo estaba muy tragada de él, así que accedí. Eso fue como un mes antes de que todo terminara, porque pues él renunció mucho tiempo después. Cuando él renunció, pues yo me enteré que tenía novia y pues me bloqueó de todos lados. A la final pues nunca supe más de él y tampoco me devolvió la plata porque me bloqueó de todos lados. ¿Tenemos espacio para la respuesta ahora o en el siguiente bloque? Tenemos tiempo para la respuesta. Bueno, es que aquí hay algo que me surge a mí también para preguntarme. Es mucho más, la forma en que yo me puedo escudar en una relación que nunca llega a una definición de pareja se da más en espacios laborales. Porque es que las dos personas que llegaron a hacer la pregunta tenían esto en común. Y una de ellas dice, tenía pareja. Claro, yo cómo voy a saber que tengo una pareja, que la persona con la que estoy saliendo tiene una pareja si yo no formo parte de su contexto de vida. Entonces no sé si está casado, si tiene novia, o casado, si tiene novio. Ahí tú hablas de algo muy importante. Hay contextos en los que el casi algo es perfecto. Vamos a hacer esta pausa y al regreso nos respondes, por favor. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio.
Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta los días más largos suenan corticos a punta de clásicos. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Este es el mañanero. El día arranca distinto cuando le metes flow al trayecto. La app de RCN Radio tiene toda la radio del país en un solo lugar. Con música, podcast y eventos donde quieras y cuando quieras. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Y sin darte cuenta, terminas en fiesta con los crespos recién hechos. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Todos los géneros que amas, todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio.
Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. En Siempre Contigo estamos hablando de las relaciones que todavía no son algo, los casi algo. Con la psicóloga Vanessa García, la encuentran en Instagram en su cuenta Psicovane García, por si quieren seguir hablando de este tema. Hace un momento escuchábamos el audio de esta niña, esta mujer que joven también, y que dice: me quedé sin el novio, no sabía que tenía otra pareja, le presté plata, no me la pagó y además se perdió. El lugar en el que se desarrollan o sea, ¿tiene algo que ver el contexto del lugar donde se desarrolla el casi algo? Es decir, se desarrolla en un lugar del que yo me puedo ir fácil porque la otra persona no sabe cómo es mi vida sentimental y yo puedo navegar por esos mares de indefinidos, ¿no? De parejas alternativas. Considero que no necesariamente está relacionado con el ámbito laboral, sin embargo hay una mayor probabilidad porque es donde pasamos más tiempo, pero también pueden surgir los casi algo en entornos de amigos lejanos del trabajo. No necesariamente tiene que ser un contexto especial, pero sí un casi algo sí debe ser una también forma de excusa para irme fácil de ahí. Claro, irme fácil de ahí. En los dos casos que acabamos de ver, quería irse fácil porque tenían otras personas. Uh-huh. Entonces esta es una alerta. Si estamos en un casi algo, necesitamos resolverlo pronto porque no sabemos si es duda por temor, malas experiencias o porque realmente puede existir otra persona. Ahí es donde sufrimos, donde estamos como expuestos, vulnerables al vínculo al ser un casi algo y no tenerlo formalizado. Bueno, entonces vamos ya a lo concreto, que es también resumir y concluir y dejar las herramientas para las personas que están oyéndonos, y es primero, cómo evitar consecuencias negativas en la fase de una relación en la que no somos amigos pero todavía no hemos definido si somos pareja. Bueno, yo considero confianza, comunicación abierta en todo momento. Si en algún momento siento la paz, no me gusta cómo la otra persona está llevando la relación, ponerlo sobre la mesa, hablar en todo momento. Y creo que algo fundamental, tener claro cuáles son mis no negociables, ¿sí? Y cuáles son esos negociables. Si ya identifico que hay un no negociable que la otra persona me está poniendo, no sé, una relación más de 6 meses sin definir, y ese es un no negociable para mí, poner un alto, un límite y cuidar el corazón. Eso para evitar consecuencias negativas. Pensemos ahora sí en las personas en los dos lugares del casi algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer quien quiere pasar a la siguiente etapa, pero el otro no? Quien quiere pasar a la siguiente etapa, proponerlo, decir: siento que ya nos hemos conocido cierto tiempo, yo considero que podríamos avanzar, ¿tú qué piensas? Uh-huh. Ahí si la otra persona ya no considera ni está en la misma sintonía, pues la otra persona responsablemente afectivamente debería pues dejar el vínculo. Claro. Y si no es capaz de irse, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le dirías tú a una persona que está en esa situación y no es capaz de irse? Alguno de los dos
debe decidir si está siendo sano, porque si continúan en un lugar en donde no están cumpliéndose las expectativas, pues podríamos llamarlo más que todo apego, porque recordemos que el amor nos ayuda a crecer y a ser mejores personas, y un vínculo como el que acabamos de describir es un vínculo que te llena de ansiedad, de incertidumbre y que no te deja avanzar. O sea, no puedes construir un proyecto de vida, no puedes tener estabilidad en ese vínculo. ¿Qué hace la persona que está en el otro lado? Yo ya me di cuenta de que yo no voy a avanzar aquí, pero sigo porque me parece cómodo y me parece chévere estar con la otra persona. ¿Qué debería hacer esta persona que ya lo definió, que ya lo sabe? Esa persona va a seguir ahí hasta tanto la otra persona se lo permita. Entonces considero que la persona que no quiere estar ahí es quien debe ponerle fin a la relación, porque la persona que sí quiere estar sin responsabilidad afectiva está muy cómoda, entonces va a disfrutar de los beneficios hasta tanto se los permitan. O sea, la responsabilidad afectiva es para la persona que se queda en una relación que no se define, es consigo misma. Si el otro no define nada, o la otra, si yo hablo con la otra persona y no me define nada, mi responsabilidad me dice que me debo ir. Pero también la responsabilidad afectiva es para quien está en una relación en la que no se define nada y no quiere definirlo, pero sabe que la otra persona, o intuye que la otra persona sí lo quiere definir. Por mi salud mental yo debería irme, y si no soy capaz de irme, debería por lo menos pensar en la salud mental del otro. Así es. Hay señales, voy a poner un ejemplo acá, y es, soy yo quien estoy en esa relación, la otra persona no quiere definir, yo sí, no se ha hablado del tema, a mí hay algo que me dice de la otra persona que no quiere seguir aunque no lo hayamos hablado, para que yo por lo menos reconozca que la otra persona nunca me lo va a decir por comodidad, tampoco está siendo responsable efectivamente conmigo. Quien me tengo que ir yo, quien me tengo que ir soy yo. El silencio habla. Si la otra persona ha evadido temas importantes, en tu caso has considerado que ha tenido que dar respuesta, llevarme a ciertos lugares, presentarme y no ha ocurrido, pues el silencio habla también. Entonces creo que ahí somos nosotros quienes tenemos que poner en palabras esa incomodidad y decidir. O sea, muchas veces creemos que el estar en un vínculo con otro le delegamos a la persona nuestro cuidado, pero no es así. Es un error irme de esa relación sin que se haya dado la conversación, solo porque yo ya sé que la otra persona no va a definir nada. ¿O debería yo hablar? Considero que se debería hablar, porque si te vas del vínculo como si nada, estamos hablando de otro tema que puede ser para otra conversación, que se llama ghosting. Ok, o sea, decido castigarte con el ghosting solo porque tú a mí no me defines ni me hablas, pero yo tampoco propuse el tema. O se puede hablar de un tipo de, ¿cómo se llama? Es alguien que evade también, ¿no? Evade las conversaciones, porque si no pone sobre la mesa esta conversación sabiendo que el otro está o la otra está indecisa, pues finalmente también yo no estoy actuando correctamente. Estoy pensando es en las distintas respuestas que puede dar una persona que está dentro de esa relación o de ese momento. Claro, tú acabaste de hablar de la palabra evasión, y la palabra evasión es todo lo contrario a la responsabilidad. Si yo también evado, pues mi propia responsabilidad de conversar de temas incómodos, pues va a seguir la situación tal y como está. Bueno, algo para cerrar ya el tema, recomendaciones, algo para concluir antes de despedirnos. Bueno, recuerden que el amor propio es lo más importante para poder tener una relación sana. Si estamos sanos nosotros, vamos a poder darle a la otra persona tranquilidad y estabilidad. Y definitivamente en algún momento tiene uno que pasar al otro estado. Es lo más sano, y si no, me voy. Es lo más sano dependiendo del concepto que tú tengas de pareja. Si tú quieres eso, si ese es tu no negociable de yo voy a tener una pareja, pasamos al lado de pareja. Bueno, porque si no, también yo me puedo quedar para siempre en una relación en la que no se define nada y estar bien, ¿cierto? Si los dos están de acuerdo con que no quieren pasar a nada sino ser casi algo, es sano para los dos. Bueno, pues ya lo saben ustedes, es importante hablar. En todas las relaciones es importante hablar cuando se tienen dudas y cuando no.
Yo creo que eso es lo que tiene menos consecuencias emocionales en una relación de pareja. Definitivamente no importa cómo se llaman, ni en qué etapa están, ni cómo decidieron llamarlo, pero las conversaciones sí son sanas y esto es lo que me queda a mí también de este tema de hoy. A ustedes, pues también, muchas gracias por su atención y su compañía. Los dejo con Eddie Riaño y Diego Reyes en Mañana Será Otro Día y quédense en la FM.